Hoy recibimos a la doctora Patricia Puiggròs. Hace unos años colgó la bata blanca para ponerse la gorra de emprendedora. Bueno, en realidad no se quitó nada. Su experiencia de médico ha sido clave para desarrollar Iki Health, una plataforma que recoge y analiza a diario datos sobre el paciente para que éste tenga una mejor atención médica. Una startup consolidada y premiada. ¿Cómo afrontar los retos diarios que supone una empresa joven? ¿Cómo superar el síndrome del impostor cuando pasas de médico a CEO? ¿Es más difícil liderar una empresa si eres mujer? Esta entrevista es de Toma Pan y Moja, una horita toda para ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistas de Sofá, episodio 11, hoy con Patricia Puiggròs. Tenía ganas de entrevistarla. Aún hemos compartido escenarios del mundo startup y nos conocemos en esta trayectoria. Conozco un poco lo que ha ido haciendo en estos últimos años, así que nada, bienvenida Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo contarías a qué te dedicas si lo contaras a un niño de 12 años? Bueno, a veces es un poco complejo, ¿no? Sobre todo a un niño de 12 años, pero yo para explicar que ahora soy CEO de una startup de Digital Health, ¿no? Porque esto se quedará así, lo explico un poco como si fuera una capitana de un barco, ¿no? Que empiezas tú con tu rumbo, con tu idea en un yacht, en un barquito pequeñito, y a medida que vas consiguiendo puertos, pues vas incorporando gente, el barco va creciendo, y lo que tú pretendes hacer es trazar un rumbo diferente, ¿no? Llegar a descubrir algo diferente, ¿no? Sería un poco el ejemplo de la capitanía, porque al final ser CEO, y tú lo sabes, pues implica equipo, implica recursos, implica rumbo, implica tormentas. Entonces, bueno, yo creo que el ejemplo del mar, y más estando en Mallorca, sería el ejemplo que usaría, de hecho, que he usado en mis hijos muchas veces. Ahora ya está. Ya lo tienen claro. Ya está, ya me ven, ya saben lo que hago. Así que bueno, un poco sería utilizando esta metáfora. Y hablando de rumbo, ¿cuándo decidiste este cambio del paso de la bata blanca al emprendimiento? Porque no te has presentado como doctora, pero eres doctora, pero eres emprendedora. ¿Cuándo hubo este cambio? Cuando hubo el paso de funcionaria a emprendedora, ¿no? Un poco. Pues, bueno, yo siempre me he sentido un poco a contracorriente en el mundo de la salud, o sea, en el entorno, perdona, no en el mundo de la salud, en el entorno hospitalario actual, sistema nuestro, pero el boom fue en post-COVID, ¿no? Allí es donde yo me visualicé en 5 años, si quería estar igual o no, y fue claramente no por la pandemia, sino por el sistema y por la manera, ¿no?, que tenemos de manejar la salud o la no salud, la patología, mejor dicho. Y yo sabía que ese no era mi sitio, no sabía cómo, pero sabía que esa zona confort era disconfort para mí, a pesar de tener, ¿no?, una nómina y ser funcionaria, no era mi entorno, y es cuando decidí saltar al océano de la emprendeduría. Ese fue mi punto de inflexión, claramente. Qué bien, ya hace unos años que estás en esto, y cuéntame también algo que te defina, como que no sale tampoco ni en tu LinkedIn, ni en tu bio, ni en tu portfolio. Pues algo, bueno, hay como, yo creo, dos cosas, ¿no? Y creo que ninguna de las dos las pondría en un currículum, pero yo entrevistando lo tengo en cuenta de las personas que entrevisto, y es, soy bastante inconformista, para bien y para mal, es decir, siempre busco mejorar, me incomodo yo misma, y eso hace que me complique la vida a veces, y sino que lo diga cualquier fundador. Y la otra es que fui deportista de alto nivel, competí en stand-up paddle, inicialmente me gustaba muchísimo remar, fui como un poco de las primeras, sobre todo mujeres en Mallorca, a empezar a remar como un hobby, y más, se me daba bien y competí, hasta formé parte de la Federación Española de Surf en la modalidad stand-up paddle, fui campeona de España, fui cuarta de los mundiales, y que fue en Perú, fue increíble la experiencia. Y fruto de esto y de mi incomodidad, juntando con mi primera explicación de que soy inconformista, pues acabé remando 220 kilómetros en Holanda, por los ríos de Holanda, en 4 días. ¿Por qué? Pues no lo sé, supongo que son retos que uno se plantea,
y este inconformismo, y claro, son procesos que te marcan y que aprendes mucho de mirar el mar, de cambiar de decisiones, de sufrir. Yo lloré, me sangraron las manos, competí, o sea, yo creo que todo esto al final forma parte... Y la contracorriente. Bueno, contracorriente todas. El mar de Perú no tiene nada que ver con el mar Mediterráneo, donde yo había entrenado. Yo entrenaba en el puerto de Mallorca, imagínate, plano, con los piragüistas, y ahí era una masa de agua que se movía, el océano, ¿no? Todo oscuro, como pegajoso. Yo tenía la sensación que la tabla era pegajosa. Luego, claro, tú quieres llegar ahí, que son 20 kilómetros, pero no vas en línea recta en el mar, ¿no? A lo mejor era estrategia y una iba por aquí, otra por aquí. Estaba Estados Unidos, estaba Sudáfrica, estaba Australia. España no es archiconocida por esto, ¿no? Sí en vela, pero no tanto. Y fue una experiencia brutal. O sea, me demostré a mí misma que no el sí se puede, ¿no? Esa frase a mí no me dice nada, sino que, bueno, que el trabajo y la constancia y superar y sufrir, pues te puede llevar a conseguir objetivos. Qué bien. Hablas del sistema de salud del que vienes, que describes como reactivo y fragmentado. ¿Qué te hizo construir algo diferente a partir de esa experiencia? Es que es tan frustrante ser médico en el sistema actual, y si algún médico nos ve, creo que hará así con la cabeza. Por eso la tasa de burnout es tan alta y ha aumentado en los últimos años. 3 de cada 5 médicos sufren estrés alto y el burnout por ahí, porque es muy frustrante. O sea, es que nos pasamos el día, o yo me pasaba el día, aparte de repetir lo mismo, poniendo parches, porque la gente ya llega enferma. Y yo siempre he creído en, no la salud preventiva, que ahí se relaciona mucho en vacunas, en no fumar, sino más en el modelo salutogénico, que lo describió, y lo voy a pronunciar mal, pero se llama, el que lo creó fue Aptanovsky, que era un sociólogo que estudió cómo las mujeres del Holocausto podrían después ser felices, cómo algunas eran felices, vida plena, y otras no. Y ahí definió varios aspectos, entre ellos resiliencia, tal, ¿no? Y creó el modelo salutogénico, que viene a decir génesis de la salud, es decir, hay que invertir en tu salud para mantenerla, porque la salud no es gratis, ¿no? Es una buena inversión. Es una buena inversión. Y no es un tema económico, es un tema de invertir, de priorizar, y parece muy fácil, pero es lo más difícil. De hecho, el 80% de las causas de muerte son por patologías crónicas que se prevén con hábitos de vida saludable. No es algo irreversible, o hay enfermedades que sí, pero el 80%, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente con los datos y mi propia frustración, es cuando decidí salir para intentar hacer las cosas de otra manera. Y en este hacer las cosas de otra manera, alguna vez hemos hablado de fracasos, no, más bien de fallos. ¿Cuál es tu experiencia en este en esto, ¿no? En este sí, proceso? Está bien que lo pases al fallo, ¿no? Del americano, en lugar de fracaso, fail, porque, como te decía, no me siento que haya fracasado en nada, y ahora lo voy a poner entre comillas, porque sí que he tenido resultados no esperados, no deseados, de proyectos, ¿no? De hecho, esta es mi segunda startup, Iki Health. La primera fue un tema de no tener un pacto de socios, de no generar, ¿no?, las cosas bien escritas y bien definidas, ¿no?, más unidos por una ilusión, y luego con el tiempo, cuando hay que picar piedra, es cuando saltan las alarmas. Pero bueno, para mí no fue un fracaso, podríamos llamarle fracaso, ¿no? Pero fue un aprendizaje increíble, ¿no? Y por lo tanto, al final, yo creo que detrás de cada fail o fallo hay un camino hacia adelante. Y luego pensar que las cosas son irreversibles, ¿no? Pues me ha tocado esta pareja, ¿qué voy a hacer? O me ha tocado este jefe, ¿qué voy a hacer? Ahí yo estoy en contra de esto, ¿no? Es decir, si te has equivocado en elegir la pareja, el trabajo, el equipo, lo que sea, pues corrige. Así de sencillo, aunque a veces es complicado de hacer. Sí, no, es interesante a veces ese cambio, ese fallo hay que asumirlo, y está bien, porque si no, no aprendes, ¿no? Mira, el otro día, si puedo comentarte una anécdota, estaba en un webinar de AMESVIDA, es una asociación de medicina de estilos de vida de Colombia, que tenemos un acuerdo de colaboración con Iki Health, es decir, sus afiliados pueden usar Iki Health con unos descuentos preferentes,
Y todo viene porque hay una doctora de allí, una doctora integrativa, que está usando Iki Health desde hace un año, y ella planteó Iki Health a la asociación, le resultó interesante y hemos hecho un acuerdo. Entonces, en el webinar, hablando de cómo consolidar estilos de vida saludables, esto hay muchas teorías, ¿no? Si tú quieres saber un poco, pues tu nómina, o tu salario medio, o incluso nivel cultural medio, mira a 5 personas que tengas a tu alrededor muy a menudo, de forma diaria, haz una media y así es como te vas a proyectar tú, ¿vale? Tu nómina, tu salario, tu nivel, es muy parecido, ¿eh? Son estudios, 5 o 10. Les planteé, pues, hacer lo mismo con los hábitos de vida, es decir, coge a tus 5 compañeros, amigos, a los que ves más, mira cómo están ellos de salud, en cuanto a obesidad, hábitos saludables, deporte, alimentación, todo, y probablemente esa media va a ser la que a ti te va a tocar o vas a tener. Si no te gusta lo que ves de esa media, cambia de amigos, cambia de entorno, cambia de pareja, porque no va a ser muy difícil que tú seas la oveja negra de ese entorno de forma sostenida, porque es muy difícil consolidar hábitos saludables. Y los latinos, ¿no?, nos relacionamos mucho con el alcohol, la comida, como un evento social. Y aquí, pues, es una lucha continua, ¿no? Entonces, bueno, un consejo sería, pues, cambia de amistades, busca un grupo que corran, que les guste la montaña, que mantengan un cuerpo saludable, mentalmente saludable, y pues si hay que cambiar, pues hay que cambiar. Ese ejercicio es muy interesante. Sí, muy interesante. ¿no? De coger la media de los 5. Sí, hay que tomar nota. Vale, pasemos a la comunicación. Como médico, ¿qué has aprendido para comunicar mejor? Me imagino que has comunicado mucho. Muchísimo, desde buenas noticias hasta terribles, ¿no? A ver, en medicina, como médico, es como un poco trampa, porque, no sé, practicamos tanto el hablar, ¿no?, que no quiere decir que comuniquemos bien, que al final es algo forzado, tienes que aprender a comunicar. Pero lo que yo me di cuenta ya hace tiempo es que como comunicaba mejor es cuando escuchaba mejor. Y no solo lo que me decía mi jefe, mi compañero, el paciente, sino lo que no se dice, la comunicación no verbal, los gestos. Entonces yo tenía un ejercicio en la consulta, que me especialicé en terapia del dolor crónico y después en medicina deportiva, era del camino de allí para la consulta, cómo entraba el paciente. Y ya con esa esfera ya te vas haciendo una idea mucho más que cualquier analítica, cualquier resonancia, o sea, cómo se mueve, ¿no? El que entra así, luego, ¡ay!, ¿no? O sea, cómo hay esos cambios. Entonces aprendí a escuchar, y no solo lo que se dice, sino el resto, lo no verbal, y esto es lo que miro de aplicar también en Iki Health, ¿no? En cuanto a los clientes, en cuanto a los inversores, en cuanto al equipo, pues, y creo que es la mejor manera de comunicar, escuchando mejor. Empezar por escuchar, sí, totalmente de acuerdo, muy alineado con esto. ¿Y qué errores identificas tú en salud, en emprendimiento, errores de comunicación a la hora de transmitir el mensaje? Bueno, esto, aparte es que lo he vivido en los dos entornos tan exagerado, yo no creo que sea un tema de ego, pero sí que a veces por impresionar. En el sector, en la parte médica, un exceso de tecnicismos, ya no solo hacia el paciente, sino en los entornos, en los eventos, parece que, ¿no? Y claro que hay palabras técnicas en medicina que hay que usarlas, pero a veces parece que es un abuso para impresionar, vamos a decir así. Y por otro lado, en el mundo de las startups aún es más exagerado. ¿Cuántas palabras tipo engagement, runaway, burn rate usamos hablando de normal, en castellano, quiero decir, ¿no? O parece que si en una frase de 10 palabras, 5 tienen que ser súper técnicas, porque si no, no eres un startupero cool. Ya no eres cool. Y claro, imagínate como mujer médico, no tan joven, aunque joven, pero no tan joven, ¿no? Parece que tengas que incorporar todo ese tecnicismo para que te crean, ¿no? Porque el modelo aún de emprendedor masculino con Converse, chándal, o sea, tejanos y americana, existe, ¿vale? Y de hecho, y ahora abro otro melón, pero creo que es interesante aprovechar el momento, hay un estudio en Harvard, porque yo decía, a ver, ¿hay diferencias de género si eres mujer fundadora o no? Hay casi un 20% son mujeres y un 80% hombres, y las inversiones van más a los hombres que a las mujeres, esos son datos, pero también a la vez hay menos inversoras
que inversores. Pero a la vez hay muchos inversores que, como entran en un mundo muy masculinizado, se masculinizan también, ¿vale? Y esos son datos. Pero además hay un estudio en Harvard que encontré que mismo pitch, mismo deck, mismo momento explicado por mujeres y por hombres, 70% de hombres fueron invertidos, solo 30%, ¿vale? Entonces, ¿hay una diferencia de género? Sí, en la inversión. Sí, hay una, no lo quiero llamar discriminación, pero probablemente es una herencia de mucho tiempo, de mucho Zuckerberg, de mucho de este estilo. Y como mujer fundadora, y no me pongo para nada ni de víctima ni de feminista, para nada, pero sí que creo que nos toca demostrar un poco más. Y luego los datos que dicen que aquellas mujeres, aquellos proyectos liderados por mujeres, el retorno del ROI y la supervivencia de la startup y el ROI son mayores. Claro. Pero claro, tiene lógica, porque es que para entrar el filtro es mayor. Entonces tienes que demostrar por 3 o por 5 y lógicamente vas a tener más probabilidades. O sea, los datos hay que leerlos con crítica. Entonces sigue pasando. No lo voy a negar. Yo lo he visto, lo he vivido, lo he sentido y el tema de la comunicación, pues yo miro de comunicar, si hay que usar una palabra, engagement, porque se explica más fácilmente lo que quieres decir, no pasa nada por usarla, por supuesto, ¿no? Pero la idea de acercarte, de conectar, no de alejarte, claro, ¿no? Para conectar, tú lo has dicho, no para impresionar, sino para simplificar la comunicación. Vale, hablando de conexión, de factor humano, esto es compatible con el tema tecnológico, ¿no? Hemos visto IkiHealth, una aplicación. En sector salud, sí. A ver, no hace mucho estuve en un congreso de innovación y anestesia, ¿no? Porque mi primera especialidad es anestesiología. Y mi conclusión fue, pues el anestesista que sepa usar la IA va a sustituir el anestesista que no la sabe usar. La IA no, la IA de por sí no, pero el profesional que sepa usarla sí. Digo anestesia como cualquier profesión y es así, vamos hacia allí. Entonces, nosotros siempre la tecnología la ponemos a disposición del profesional, sea un médico, un nutricionista, un health coach, una clínica, y lo que hace la tecnología es hacerlo más eficiente, que pueda personalizar sin ser esclavo del WhatsApp ni los emails, porque si no, ¿cómo personalizamos? Es que a día de hoy es imposible. Los médicos tienen 10 minutos por paciente, con un poco de suerte 20, en la privada ponle 1 hora máximo. Tú en ese tiempo no puedes estar personalizando los planes de ejercicio, de alimentación, de relajación mental, monitorizar cómo ha evolucionado. Es imposible. Entonces, ahí es donde ponemos IkiHealth, que de hecho nace de mi propia frustración, o sea, no sale de una idea en Silicon Valley, vamos a hacer algo, ¿qué hace? No, sale de mi propia necesidad de rellenar este gap de cómo prescribir, sobre todo ejercicio en salud, pero también alimentación y relajación mental, y cómo monitorizar la evolución de los pacientes a distancia, tanto físico como emocional, ¿no? Y como esto fue mi frustración durante 15 años, por eso pues decidí, pues vamos a utilizar la innovación para poder escalar este concepto y poder impactar a más personas. O sea, yo al final entiendo que la tecnología incluso lo que hace es facilitar más el contacto humano. Si yo tengo 1 hora y en esa hora puedo estar conectando contigo y no mirando... Exacto. No mirando el ordenador, sino porque o mirando las 1001 analíticas o las pruebas, claro, para después hacer una nota hay muchísimo más y salir con humano. Una receta, ¿no? Pues esto te permite... Mira, hicimos muchas validaciones antes de hacer el prototipo. Hice una encuesta a compañeros, había también nutricionistas, no solo médicos, health coach, fisios. ¿Cuál crees tú que es la mejor pastilla o herramienta que tenemos para prevenir cronicidad? El lifestyle medicine, estilos de vida saludables. Es la mejor, lo dice la ciencia. Perfecto. Siguiente pregunta, era como un funnel, ¿no? Siguiente pregunta, ahí todo el mundo de acuerdo. No pastillas, ni metforminas, ni enalaprines. Esto es lo ideal. Bien. 2, ¿tú lo sueles recomendar? Ahí empezamos a bajar, pero sí, 70%, perfecto. Luego venía la pregunta trampa, ¿cómo lo haces? Porque no sirve vete a caminar. Uy, te han detectado diabetes. Bueno, sal a caminar, no comas azúcar. Esto es lo que se hace, ¿no? O vete a la enfermera que te dará una hoja de 1700 calorías, págate una nutricionista privada que te siga o vete al gimnasio. Eso no es prescripción de estilos de vida saludable. Entonces, con Iki, pues en 3 segundos
aunque no sepa nada de ejercicio, porque ya somos nosotros expertos y hemos creado contenido específico por objetivos, pues si tienes una mujer en perimenopausia, pues elegiríamos el programa FemFit o para mujer activa intensidad suave, y tienes 3 meses de trabajo 3 veces a la semana, que lo puedes hacer desde el móvil, desde la tablet, en cualquier lugar. Lo mismo con la receta, lo mismo con la relajación mental, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es esa parte teórica de que todo el mundo está de acuerdo que es la mejor, vale, pero ¿y cómo la prescribes? Claro. Y la segunda pregunta, ¿y cómo la monitorizas? ¿Cómo sabes que están cumpliendo la adherencia famosa, ¿no? Que hay una adherencia bajísima. Y ahí ya aparecían emoticonos raros, ¿no? De, bueno, le pregunto a mi paciente cuándo vuelve, ¿cómo lo sabes? Porque el paciente te ha dicho si lo ha hecho o no, pero no tienes ninguna monitorización real que te diga. Entonces, bueno, pues con esta herramienta permite saber incluso si ha hecho los ejercicios, si ha hecho... Sí, al final es la tecnología, como llegamos siempre a la misma conclusión, es una herramienta que depende cómo la usemos, ¿no? Da a favor, es una palanca totalmente. o a favor o no, ¿no? Mm. Vale, entremos en el tema de las redes sociales, porque bueno, al final tú desde tu marca personal, la de Patricia y la de Iki, pues al final es un canal que utilizas, ¿no? Sí, a ver, no es una estrategia, o sea, no ha sido premeditado, vamos a decirlo así. Yo cuando me frustré por el COVID y empecé el mundo de la emprendeduría, lo primero que hice fue escribir un libro que se llama Pausa tu dolor de espalda, pero con un síndrome del impostor que me salía por las orejas, porque yo decía, yo sé escribir artículos científicos, pero yo no sé escribir un libro de divulgación sobre el dolor de espalda. Entonces me planteé, y me voy a la comunicación, que se lo tenía que escribir a mi tía Rita, que vive en Alicante, que no tiene ni idea de tecnicismo ni de nada. Entonces, bueno, me planteé un reto, hice una formación, un curso con una escritora que ayuda no autores, pero no me siento autora para nada ni escritora, y fue increíble porque el reto era escribir el libro en 60 días con una metodología, y yo cuando me puse, la metodología era muy chula. Empezábamos con una pulsera amarilla el día 1, que ponía triunfa con tu libro o algo así, y cuando había un día que no escribías 3.000 palabras te lo cambiabas de mano, y si habían 2 te quitabas la pulsera, entonces era amarilla, ¿no? Entonces era como, pues yo como soy muy así, soy muy Capricornio, entonces no paré de escribir, me levantaba a las 4:30 o a las 5, lógicamente preparé un índice de todo el contenido, porque siempre te da la impresión que no sabes suficiente, cuando llevo 15 años dedicándome a este dolor, ¿no? A esto. Y empecé a escribir, y lo escribí no en 60 días, en 30. O sea, porque, ya te digo, me puse en modo... Entonces ese fue mi primer paso a sacarme creencias limitadoras, ¿no? Y lo publiqué, lo autoedité en Amazon y está en venta y se sigue vendiendo, y lo importante no es que se siga vendiendo, sino que los feedbacks son muy chulos, ¿vale? Porque es una visión integral del dolor de espalda y cómo cuidarlo con tus herramientas, no con pastillas. Bueno, eso a un lado. Después del libro dije, vale, vamos a hacer una cosa, me voy a unir a Instagram, voy a hacer vídeos, los famosos Reels, que cuando yo empecé, no era tanto, 3, 4 años, 4 quizá, eran de 15 segundos, y el primer día que hago así, hola, soy la doctora Patricia Puiggròs, se habían acabado los 15 segundos. Yo, ¿cómo voy a enseñar algo de salud? Esto no es para mí. ¿Qué hice? Pagué un curso de, nada, 50 euros de cómo hacer Reels. Lo hice, los primeros fueron un desastre, y empecé a aprender a cómo hacer Reels en 15 segundos, 30 segundos, ahora ya son de 90, con lo cual mucho más fácil. Cómo hacer píldoras de todo lo que yo tenía en mi cerebro y que sabía de movimiento, de dolor, de prevención, de proactividad, de nutrición, de todo esto, píldoras. Y funcionó, porque pues, hubo mucha conexión, mucho feedback y mucha demanda. Y a día de hoy, que hay como casi 170.000 personas, 80% son mujeres de 35 a 55 años, entonces tú ya vas adaptando un poco a lo que ellas quieren, ¿no? O sea, es lo mismo, escuchamos. Sí, escuchar a tu audiencia y... No he pagado un euro por publicidad, no tengo ninguna estrategia, no tengo ningún sistema de automatización, no digo que no sea bueno o no, pero en mi caso es muy inspiracional y sobre demandas, ¿no? ¿Qué te preocupa? Y a veces alguna persona es que deja un mensaje, lo contesto todo, me lleva tiempo, pero lo contesto todo, y si alguien, ostras, doctora, por favor, podría hablar de lo que sea, ¿no?
Entonces, vale, y preparo pues un par de contenidos en relación. Entonces yo empecé así, o sea, empecé un poco por accidente, no por exponerme. Volví a tener síndrome del impostor, porque Instagram al principio era más bien modelaje, ¿no? Salen todas nuestras entrevistas al síndrome del impostor. Siempre, ¿no? ¿Ves? Claro. Sí, además yo creo que estoy viendo el patrón que con la gente que tenéis éxito, que estéis haciendo las cosas bien, aún tienes el más, síndrome claro. del impostor está, la formación continuada está, sí. pagada, de calidad. Y la exigencia. La exigencia, ¿no? claro, porque no vale esto de, es que yo ya soy doctora, yo ya no, yo ya estoy. Y sobre todo el que veo, ¿no? También que te vayas formando también en habilidades que aparentemente las personas dicen, bueno, esto no es lo mío, ¿no? Pues hay que tener todas esas habilidades. Total. ¿No? Y luego otra cosa, y eso es muy típico en los vídeos, y a mí me pasa por compañeros, ¿no? Que a veces dice, ostras, no me gusta verme. Digo, no, ¿qué te crees? Que a mí me gusta verme. Lo que pasa que yo ya no me miro con los mismos ojos. Yo miro si eso llega a la persona que tiene que llegar. No, es para mí. A mí me da igual si no llevo el pelo perfecto, si, ¿sabes? Como no me evalúa a mí, sino si eso puede llegar a generar algún impacto en alguien. Ayudar ¿no? a alguien, claro, no Entonces, es un cambio de visión total. Volvemos a la escucha, ¿no? Volvemos a la escucha. Sí, a ver, diferente. Yo entiendo que si es una persona, una mujer que proyecta algo de belleza, estética, modelaje, ahí se tendrá que mirar todo, ¿no? Cómo sale y todo. Pero en mi caso, que mi misión es hablar de salud y de cómo uno se puede cuidar y tenemos todas las herramientas in-house para hacerlo, pues como que casi da igual, ¿no? Si salgo en short o salgo en chándal, ¿qué más da? ¿no? No, y además sobre todo yo creo que las redes sociales, que bueno, nosotros también las cogemos con pinzas en la agencia, muchas cosas, pero creo que tienen mucho de eso, ¿no? Porque cuando tú en un proyecto digital, sobre todo, empiezas por qué valor puedo aportar, qué puedo dar, claro, el valor, lo demás viene después. Sí. O sea, tú empiezas dando y luego recibes. En cambio, en el mundo no digital muchas veces es, ¿no? que me dan y yo doy. Sí. Y entonces al final los creadores digitales, creo que la explosión digital que ha habido ha sido por ahí, ¿no? Soy una doctora, quiero ayudar, quiero aportar al mundo, quiero impactar, me lo curro, lo hago. Total. Día a día, y esto al final tiene un retorno. Y sigues escuchando. Totalmente. Y sigues buscando el valor, sí. Sí, así es. Sí, no, muy interesante. Bueno, hablando de Iki Health, ¿cómo ha sido el camino? ¿Algún momento difícil? Porque claro, no todo es, aparte de esos fails. Mira, pues yo creo que te diría que casi todo es difícil. O sea, que no hay nada llano en Iki Health. Es decir, cada día es un reto tan grande. Cada día. O sea, no hay días soft. Hay días que yo me obligo a desconectar no totalmente, nunca puedes, pero no hay días fáciles. También estamos en una fase early, pero da igual. He hablado con fundadores que llevan 15 años y es lo mismo, pero simplemente con más impacto. Pero es igual. O sea, manejar una startup es un reto diario, que no te puedes dormir. Entonces, difíciles. A ver, los puntos siempre críticos son la inversión. Porque luego, si te equivocas de persona, de equipo, que es otro de las cosas, ¿no? de las que aprendes, bueno, si tienes dinero, pues aprendes y contratas a otra persona que encaje. Si la tecnología no es suficientemente potente y tienes dinero, no pasa nada. Vas a buscar, hay que saber buscar, pero esa parte no me preocupa tanto porque he creado equipos, he liderado equipos, entonces al final tienes un radar de buscar, ¿no? Pero al final el punto crítico siempre es la inversión. La inversión no solo de inversores, sino inversores más clientes, o sea, dinero, ¿no? Al final. Y claro, como continuamente en una startup estás innovando, no es como una zapatería que llevas y dices, bueno, tengo tantos clientes, tengo estos zapatos, perfecto, tengo que, pues compro más zapatos a medida que voy vendiendo y este es el rodaje, ¿no? Puedes cambiar un estante, otro estante, puedes mirar de innovar o decorar diferente, pero ahí se queda la innovación. Pero en una startup todo lo que entra lo inviertes en el valor, lo inviertes en producto.
O sea, no puedes decir, uy, qué bien, he tenido una inversión de 300.000 euros, ya está, miras, calcula una nómina para tal y no sé, no, para mantenimiento de servidores, ya, no, o sea, entonces continuamente estás, iba a decir quemar dinero, pero la verdad es que no me gusta la palabra burn rate, es invirtiendo dinero para aportar más valor, crecer más que en equipo, en talento, no hace falta un número muy grande, pero sí en personas adecuadas. Y bueno, y luego el marketing en comunicación, lógicamente. Pues si tienes algo increíble pero no lo comunicas, pues te lo comes con patatas. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, ese es el reto, es que es continuo, no puedes parar. Entonces, difícil, yo te diría que es todo. Está bien, Todo. no me conecta porque antes hemos hablado un poco de redes y se me olvida decirte al final que, claro, Patricia es a Iki, lo que Iki es a Patricia. Al final tú sí que entiendes como los emprendedores que como la marca personal es esencial, ¿no? Yo creo que depende del proyecto, ¿no? O sea, hay proyectos en los que, o startups, en la que la proyección del fundador no es tan relevante, sino a lo mejor más solo la tecnología y solo la atracción. ¿Y no crees que siempre hace de palanca en cualquier caso? No, porque he conocido muchos casos que los fundadores están en el anonimato completo. Claro, en un inversor está claro que pues, por ejemplo, si es tecnólogo, pues las skills y quién eres, qué has hecho. De cara a un inversor, claro que van a investigar el fundador. Pero a nivel de venta, me refería más a nivel de venta, si detrás de, vamos a decir, por no hacer publicidad, pero bueno, da igual, cualquier Holded, ¿no? Para facturación, quién sabe quién hay detrás de Holded. Lo que quieres es que te funcione bien, qué beneficios te da, ¿no? Porque es algo que tú utilizas para productividad. ¿Qué pasa en tema salud? Que cambia totalmente el escenario. Y esto es lo que a veces de cara a los inversores es importante explicar. Hacer una digital health tienes que tener una base en salud. No hace falta que seas el fundador, ¿vale? No hace falta, pero tienes que tener a alguien que sepa del sector, porque es que es tan diferente, es tan escéptico, es tan crítico. Claro. La protección, todo esto que ahí sí que la credibilidad empieza a ganar un poco más de terreno. Vale. Sí, te quería preguntar sobre esto, ¿no? Que como hablando de inversores, que a veces en el mundo del startup hay que vender antes de tener el producto, ¿no? Como claro. Antes de tenerlo hecho, ¿no? Tener la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? A ver, aquí, y sin entrar en el FOMO, ¿no? Porque todos sabemos, y de películas, y sobre todo hace 10 años, no ahora, pues fundadores con un PowerPoint levantaban millones de dinero, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Vendiendo la idea. Entonces se ha quemado mucho dinero, con algunos éxitos muy pocos, pero ahora ha cambiado, ¿no? Entonces, yo también veo que hay como una divergencia, por agruparlo solo en dos grandes grupos de inversores, más allá de las verticales, o si son en impacto, o los tickets, más allá de la tesis de inversión y me los he encontrado de todos los tipos, el inversor que sí o sí tiene que ver tracción, cliente, qué hay ahora para estar seguro, es como el que invierte en tocho, ¿no? Pues esto lo puedo tocar, me lo creo y lo compro. Este es un tipo de inversor, que hay muchos. Y luego hay el inversor que ve lo que has hecho, lo que has demostrado con lo que sea, con pocos recursos, con poco tiempo, y le ofreces lo que vas a hacer. Decir, yo quiero ese dinero porque voy a hacer esto y esto y esto. Todos te lo piden, hacia dónde vas, pero realmente hay dos tipos de inversores. El que dice, ostras, voy contigo y quiero que hagas esto, por lo tanto voy a poner el dinero para que lo hagas. Y alguien que, a ver, demuéstrame lo que has hecho. Bueno, cuando tengas más métricas me vuelves a llamar. Y realmente lo que viene después, sí, pero no le convence tanto, ¿no? No digo que sea mejor o peor, sino que hay esto. Entonces, en ambos casos, tú tienes ya que tener un plan o un roadmap futuro, porque volvemos a lo mismo, no somos una zapatería, ¿no? Que puedes decir, pues haré 3 franquicias, perfecto, pero aquí no, aquí tengo esto, voy a innovar en esto, voy a hacer esto, voy a buscar perfiles de este tipo, porque quiero llegar a este mercado para impactar en esto y de aquí 10 años,
el ROI, o SROI en nuestro caso también, el social, ¿no? El retorno en impacto a nivel social, va a ser de 1 por 10, o 1 por 12, 1 por 15. Entonces, claro, igual que las predicciones financieras, tú cuando haces pero un ahí Excel... entonces, en cuanto más inviertas en tu autoridad, en crear una autoridad... Exacto. Algo, yo ahora mismo si me dices, Patricia, mañana va a sacar Iki Home, pues yo diría, lo compro, porque es que claro. si Iki Healthy y tal... Ahí, o sea, ahí va muy atado, exacto. Hay una autoridad donde eso ya, lo siguiente... Claro. Sí, esto, mira, yo siempre digo, mi primer inversor, cuando estaba solo founder, o sea, sola, que todos los inversores me decían, ¿y no tienes CTO in-house? Y yo, ¿cómo voy a pagar un CTO in-house? O sea, he contratado una empresa que ha hecho lo que yo quería, un prototipo para validar, he sacado unas métricas como buena médica y científica, te presento las métricas que eran muy buenas, con un prototipo, una web app, que me costó unos 25.000 euros entre family, friends, mi capital propio, ¿no? O sea, ¿no? Y lo lancé, demostré esa validación, utilicé mi canal de Instagram como laboratorio, o sea, salieron muchísimos voluntarios, era casi 800 y pico usuarios, y terapeutas, también casi 40, y saqué datos. Claro, yo fui a foros de startups, escenarios, y lo del checklist de ¿tienes CTO in-house? No. ¿Tienes tracción? No, he hecho un prototipo, he invertido esto, pero es que quiero, con esto voy a llegar, ¿no? Y entonces experimenté muchos noes de este sector, de ese inversor que no invierte si no tienes ya tracción y CTO in-house. Pero encontré uno, o nos encontramos, holandés, que manejaba un fondo de inversión que había nacido en Estados Unidos, que residía en Mallorca. Y me acuerdo que vino y me dijo, miró mi red social, me miró a mí, me investigó mi perfil, vio los datos del prototipo y me dijo, te voy a poner 100.000 euros, no te compres un CTO in-house, o sea, trabaja con la mejor empresa que te pueda desarrollar la primera versión que tú visualizas y vende y sigue creciendo, ¿no? O sea, del otro sector. Y este lo encontré, o sea, nos encontramos. Y este invirtió en mí, invirtió en el prototipo, invirtió en tal, y gracias a él, pues, lanzamos al mercado, conseguimos más inversores, ¿no? El lead investor siempre, ¿no? El primero siempre es el que es más atrevido. Y bueno, hay este tipo de inversores, pero no hay muchos, también es verdad. Qué bueno. O sea, que cultivar la marca personal, yo nunca lo he hecho con un propósito económico, o sea, si alguien me lo dice hace 4 años, pero pensaba que estaba loco, ¿no? O sea, pero sí que con el tiempo te das cuenta que sí, que merece la pena ese esfuerzo porque implica otras cosas. Total. Vale, creatividad, un clásico, siempre preguntamos a nuestros entrevistados, tienen que ver con nuestra parte más creativa, si esto de la creatividad va de serie, se trabaja, es una habilidad un músculo. A ver, bueno, yo creo que todos venimos de serie con creatividad, solo hace falta ver a los niños, ¿vale? O sea, que creo que ahí estamos todos de acuerdo. Yo personalmente creo que de serie o sea, siempre he sido creativa. Te comentaba antes, ¿no? Que cuando en la selectividad tuve que elegir, yo era, pues, buena estudiante, si no, no puedes entrar en medicina, y tenía primera opción medicina en la autónoma. Segunda opción normalmente era poner medicina en otra universidad o en otro sitio, ¿no? Yo puse telecomunicación y audiovisual porque me encantaba crear cosas, siempre iba con mi cámara analógica, lógicamente, y la tercera Bellas Artes. Y me acuerdo la tutora me dijo, no, Patricia, te has equivocado, no lo has entendido bien, esto es medicina aquí, medicina aquí. Yo, no, es que yo quiero hacer medicina en la autónoma. Bueno, pues pon enfermería, biología. Y yo, pero es que yo quiero, sí, es que me va bien, telecomunicación audiovisual. Te iba la parte creativa. Y bueno, siempre había pintado, de pequeña pintaba, dibujaba en una escuela. Entonces, bueno, claro, entras en medicina, que es todo protocolario, ¿no? ¿Cómo te vas a saltar el protocolo o la praxis convencional? Porque puedes caer en negligencia, en problemas con compañeros, con pacientes. Entonces, claro, pues esas salas de creatividad se van ensombreciendo. Pero es verdad que después, al salir de esa zona, de esa coraza, he vuelto pues a sentir mi parte creativa. O sea, si tuviera que hacer un DAFO mío, pues creo que sí, que una de mis fortalezas es la creatividad
que a veces hay que también frenarla, ¿no? Entonces, o sea, la creatividad es un área, pero tienes que manejar finanzas, tienes que manejar muchas cosas que a veces van en contra de, no en contra, pero Bueno, que pueden chocar. Sí, que hay que sí. equilibrar. Sí. ¿Y tienes algún método para sacar estas ideas, esta creatividad? Bueno, a mí, yo cuando pienso mejor es en movimiento. Yo necesito o ir en bici, o ir a nadar, o caminar, o correr, o tenis. Tenis es perfecto, porque no te da tiempo a pensar en nada. Entonces, todo es anaeróbico todo el rato y cuando sales es como, me encanta pues tomarme mi batido al acabar y es que salen. Entonces, para mí es movimiento. No puedo estar sentada en un papel en blanco y escribir o en un Canva. No, tengo que moverme. De hecho, es mi desbloqueo en lo que sea, en problemas, lo que hablábamos, ¿no? Que en una startup todos son problemas, pues me tengo que obligar a moverme. ¿Alguna cosa en marcha, algún nuevo producto, nuevos servicios? Bueno, ¿cómo sabes si una idea ya está lista para lanzarla? Para sacar del horno, sí. ¿no? Bueno, sí que justo ahora subimos una nueva funcionalidad que se llama Filtrack, que es a través de IA y análisis de voz, pues podemos captar el nivel de estrés y emocional del paciente, ¿no? Cosa que es muy interesante porque aportamos el valor emocional y, por ejemplo, también es muy útil para el bienestar corporativo, para empresas, ¿no? Que es otro modelo de negocio que tenemos, no solo profesionales de la salud, sino también en empresas que realmente quieren hacer well-being, y no solo el famoso well-washing, ¿no? Sino que se quieren meter en profundo a mejorar el estrés de los empleados y la salud. Y claro, nuestro objetivo siguiente es la versión 2.0 de Iki Health, que es centrado en IA, para convertirlo en una especie de copiloto, como un copiloto inteligente del profesional. O sea, al final volvemos a lo mismo. Un sistema que va a ayudar más al profesional a ser más eficiente en la toma de decisiones, a analizar los datos de monitorización, tanto físico-emocional, más rápido, que ayude a la recomendación de ejercicios, alimentación saludable y relajación mental basada en datos y en comportamiento humano, que es un poco el reto, ¿no? ¿Por qué una sentadilla, pongo algo muy fácil, a ti te puede ir muy bien y a mí no? ¿O por qué a ti sí un día y el otro no? Pues porque el comportamiento humano es random, es aleatorio. Entonces, ¿por qué las guías de prescripción de ejercicio físico no sirven? No sirven. O sea, hay guías preciosas, súper chulas. Yo me he dedicado a esto muchos años como médica de deporte. No sirve, están obsoletas. Porque no es que, bueno, pues todos los que tengan dolor de espalda hay que recomendarles aeróbico, fuerza, no sé qué, no sé cuántos, 12 repeticiones de hecho, ni esto lo hacemos por tiempo, es otro concepto. Entonces, la prescripción de ejercicio físico es fundamental adaptarlo al comportamiento humano, ¿no? Entonces, pues ahí la IA nos va a ayudar y es en lo que estamos ya conceptualizando como siguiente salto en la versión 2.0. Creo que es como lo más bueno, al interesante. final lo que hablábamos siempre es un eterno probar y un eterno aprender, probar. De hecho, vamos a hacer un prototipo primero, una beta, ¿no? O sea, en startups lo que sería el no tenerlo perfecto se le llama beta y así todo el mundo lo entiende. Entonces, lo importante es salir pronto, o sea, pronto pero bien, lógicamente, para validar y seguir creciendo. O sea, el modelo de quedarte en casa, hacerlo increíblemente bien y tal, no, porque nunca sales, porque como nunca acabas de innovar y de mejorar, pues lo mejor es lanzar algo que ya sea defendible, que tenga un sentido, que ya pueda ayudar y a partir de ahí, de hecho nosotros vamos mejorando, ahora estamos en la versión 1.5, ¿vale? En un año lanzamos la versión 1, pues 1.5 y esto, punto 5, ha sido gracias a nuestros clientes. O sea, nosotros teníamos un roadmap, aparte yo entre mi creación, mi creatividad, mi inconformismo, imagínate que Shake, me tengo que controlar mucho, tenemos un roadmap tecnológico increíble, pero claro, está frenado por lo que dice el mercado y bueno, y por el dinero, lógicamente, por el cash, ¿no? Pero casi todas las evoluciones que hemos hecho han sido escuchando al cliente. Claro. Vamos a este ritmo. Sí, bueno, eso parece de cajón, pero es un muy buen aprendizaje, ¿no? Para todos los que nos oyen. Es complicado, porque claro, tú tienes que coger a tu clienta, hacer una reunión y decirle, vale, tu opinión me encanta, ¿no? O sea, dame tu feedback. Estar muy protegido porque, claro,
como le das cancha, ¿no? Le das manga ancha, pues va a criticar, ¿no? O sea, es normal, o sea, entonces te va, no, porque me gustaría, y claro, tampoco te tienes que volver loco y hacer un producto para ella, ¿no? Tienes que validar con otros, entonces tienes que estar muy preparado a que te van a criticar lo que hay, que eso es muy duro, de todo lo que te han dicho, desgranar qué es lo que hace matching con tu roadmap, ser flexible, pero no pasarte, ¿no? Porque claro, si no, pierdes el foco, que es otra cosa importante en startup, ¿no? Ostras, sabemos dónde queremos ir, pero vamos a ir mejorando escuchando al mercado. Esto queda muy bien a nivel de aceleradora. Pero luego, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo filtras que esa información sea valiosa? O mira, pues esa nutricionista hoy se ha levantado así y se ha puesto a flipar, porque es muy fácil fliparse. Me gustaría algo, qué tal, no sé qué, y luego lo tienes que aterrizar a la tecnología y que sea funcional y que tenga sentido. Y cualquier cambio, aunque parezca pequeño, es muy costoso en cuanto a tiempo y desarrollo tecnológico, y esto lo he ido aprendiendo, ¿no? Con estos años. Entonces, bueno, creo que nunca es perfecto, siempre quieres mejorar, y les pasa a los grandes también, ¿eh? Sí, pues tienes que lanzarte y tienes que ir innovando sobre la marcha. Vale, hemos hablado mucho, bueno, tus clientas, mucho de mujer y salud, de escuchar, ¿no? Que es algo también como muy... Parece que es muy visión femenina. Sí, ¿no? Como una visión muy femenina, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer, ¿no? En la salud en este momento? Y ahora también que nos hablas de este proyecto. A ver, es que la mujer es que es un eje, si cerramos un poco los ojos, ¿no? El rol de la mujer en la sociedad es que es un eje vertebrador tan importante en mil cosas, en la salud propia, en la salud de los hijos, en la salud de la pareja. Y vuelvo, yo no me siento ni más feminista ni menos feminista, sino es que es así, es que gira, y sobre todo la salud, es que tiene esta visión femenina, la sigue teniendo. Y creo, esa es mi propia opinión, ¿no? Porque la salud, y según la OMS, no es la ausencia de enfermedad, sino es, y cambiaron la definición hace unos años, es, resumiendo, que tú te sientas suficientemente bien física y mentalmente para hacer aquello que quieres hacer. O sea, funcional, ¿vale? Vamos a decir, funcional para lo que tú quieres hacer. Esa es la salud, como la define la OMS mejor técnicamente, pero yo lo traduzco así. Entonces, aquí se une la parte emocional y la parte física. El hombre, es verdad, y he tenido muchos deportistas hombres, muchísimos, y son muy de medirse, de mirar el reloj, de mirar no sé qué, de mirarse tal, de comprar el último device para monitorizarse, los planes, ¿no? Tienen unas virtudes que son muy interesantes, más objetivos, más, no sé si la palabra es estructurado, no lo sé, porque hay de todo, no quiero tampoco generalizar, los hombres son y las mujeres, pero cuando entendemos que la salud también tiene una parte emocional, se nos va un poco a la visión femenina, ¿no? Esa parte, llámale hormonal, fisiológica, que llevamos innata, que no hay que olvidar, ¿no? Porque cuando se habla de igualdades y tal, es que en el fondo somos muy diferentes. Hablamos de igualdades de derecho, lógicamente, pero cada uno, y de hecho es lo interesante, que la mujer mantenga sus virtudes innatas y el hombre las suyas. Y ahí se hace una combinación fantástica. Entonces, bueno, no sé si te he respondido a cuál es el rol, pero... No, totalmente, sí, yo creo que es fundamental. Además, tu proyecto tiene una línea muy femenina, se ve también en el branding, se ve en la manera de cómo te acercas, ¿no? A la salud, y yo creo que eso conecta también mucho, ¿no? Haciendo un poco la vista atrás, ¿qué harías o qué no harías si volvieras a empezar? Ahora viendo también todo este recorrido, esta aceleradora de estos últimos años. Bueno, creo que podría haber elegido mejor, sobre todo temas equipo, personas, o aprenderlas a medir y a valorar de otra manera y más rápido, ¿no? Me he vuelto muy pragmática ahora con ese aprendizaje. Entonces, si volviera atrás, porque, a ver, aprender a buscar inversión, aprendes, te enseñan, yo he hecho varias aceleradoras, entonces cualquier persona que empiece, lo ideal es entrar en una aceleradora, en un programa de incubación, ese es el camino, esa es la escuela para aprender. Pero claro, cuando vas a elegir equipo, como hay tantas variables, el económico,
tu tiempo, tus capacidades de análisis, dónde buscas, ¿no? ¿Qué los buscas? En internet, en InfoJobs, en LinkedIn, en tu barrio. Entonces a veces, y eso es algo que yo no sé si lo llamaría error o no, por suerte he tenido un magnífico mentor desde el principio, que es una persona que está entre Barcelona y Boston, que es el mayor Life Science Hub, o el centro de Life Science mayor del mundo. Está Boston, está Singapur, está Barcelona. Entonces él está a medio caballo. Y desde el principio, claro, yo tenía una tendencia, y esto es súper común, a pues, que el equipo fuera con personas afines a mí y cercanas, porque como que lo tenías más a mano, ¿no? Y ahí podría haber cometido más errores si no hubiera sido por este mentor, que me decía, no, o no regales participaciones a cambio de trabajo, o no, vale, perfecto, te llevas muy bien con tal, pero piensa, y yo decía, ya, bueno, pero cuando ya llegue más allá y a buscar una persona de este calibre, pero es que ahora como, otra vez, síndrome del impostor, ¿no? Sí. No, pues si me rodeo de estos, que los tengo más a mano, y ahí me equivoqué poco gracias a él, pero aún así creo... Tenías que pasar por ese Sí, proceso. tenía que pasar. Entonces, bueno, sabiendo esto, bueno, ya lo he puesto en práctica, ¿no? Cuando elijo una persona para que se sume al equipo, súper transparente, cuáles son los objetivos, cuáles son mis expectativas, que queden alineadas, que queden por escrito, y aprender a valorar la ejecución, ¿vale? Porque en una startup no tienes tiempo de pasarte meses como una gran empresa, ¿no? Y luego, bueno, ya veremos, y al final, no. Tienes que haber matching, y no quiere decir que sea igual a tú, al revés, tiene que complementarte. Pero esto, ¿no? No dejarme llevar por las afinidades personales, me diría a mí misma y a los demás. ¿Es importante llevarte bien? Sí, por supuesto, pero no es el motivo por el cual vas a elegir a alguien para formar equipo. Eso también. No es un club de amigos. No es un club de amigos, totalmente. Y entonces ahí es lo que corregiría yo más rápido. Pero bueno, he tardado un año, no es tanto tiempo en aprenderlo, pero bueno, creo que ahí me hubiera ahorrado tiempo, dinero, alguna decepción. Y bueno, ahora tengo un radar más fino, creo, vaya, soy más diligente a la hora de elegir. Vale, vamos acabando ya la entrevista. Recomiéndanos algún libro, alguna peli, algo que te ha, una experiencia, algo que te ha movido y que a lo mejor crees que puedes compartir con la audiencia. A ver, yo como tengo mala memoria por los títulos de la película y actores, me voy a ir al libro, que fue para mí tiene mucho sentido en lo que está pasando, que es Ikigai, el libro Ikigai de Miralles. Sencillo, elegante, fácil, cualquier persona lo debería leer. Creo que debería ser lectura obligatoria en las escuelas. Y bueno, Ikigai, para el que no lo sepa, son dos palabras, ¿no? Viene del japonés, que es propósito de vida. Y de hecho, cuando yo estuve buscando qué nombre ponerle al proyecto, la verdad es que fue muy rápido, equivocado o no, pero es el que es Iki Health o Iki Health en inglés. Solo Iki significa vida, propósito de vida, como Ikigai, pero también significa breathe, respirar, ¿no? Y entonces me conectó muchísimo con el dar oxígeno a los profesionales que, como yo, nos vemos un poco enclaustrados en la receta, en el sistema. Pues yo sé que lo mejor es la prescripción de estilos de vida saludable, pues dame una herramienta para hacerlo, ¿no? Y no sé qué pasa en mis pacientes, dame una herramienta para ser mejor acompañador en este sentido. Entonces, bueno, encajaba muchísimo en la misión. Y yo creo que, en cierta manera, no puse Iki por el Ikigai, ¿eh? O sea, después vi la conexión y digo, claro, o sea, si es que es vida, igual que Ikigai. Entonces, este libro, vaya, yo creo que debe ser lectura obligatoria. Pues entonces tomaremos nota y lo leeremos obligatoriamente. Bueno, es tu espacio, cuenta lo que quieras, di lo que quieras, véndenos lo que quieras. Vale. Ya nos has dicho un montón de cosas. Muchas cosas, ¿no? A ver, justo en este momento en el que estamos, por si hay alguien que está interesado, lógicamente, estamos en ronda de inversión. Es una ronda estratégica, es una ronda pequeña, pero que sirve para desbloquear el siguiente nivel, ¿no? La versión 2.0, ¿no? El Iki Copilot. Esta ronda nos permite contratar perfiles senior con talento, que ya los tenemos ojeados, pero son caros, pero al final la calidad y el talento es caro.
y no es un momento de ahorrar costes en esto, sino de meter las personas necesarias para saltar al siguiente nivel. Entonces hemos tenido que abrir una ronda estratégica para no tener ese crecimiento tan orgánico y ir más lentos. En startup el tema agilidad es importante. Y bueno, un poco eso, ¿no? Pues que estamos en ronda de inversión, yo encantada de empresas que nos vean, que nos sigan. Que nos sigan, o empresarios que quieran hacer un piloto, por ejemplo, con sus empleados. Yo les digo, yo he estado de formadora en programas para bienestar corporativo y muy poca adherencia, porque, mira, esto, si me permites, hace poco hice una formación para un banco, me contrataron, una consultora de estas que hacen formación, ¿no? Que hay muchísimas, y yo di varias sesiones y era sobre actividad, movimiento, ¿no? Sobre todo gente mucho en ordenador, tic, tic, dolor de espalda, estrés, dolor de espalda, estrés. Entonces, yo hacía sesiones súper interactivas, que había un engagement total, o sea, si entraban 50, se quedaban 50 al final, o sea, no se iban. Incluso les hacía levantar de la silla, a ver, María, no sé qué, a ver, tal, haz esto, prueba esto, ¿no? Y así. Hasta trazar objetivos muy simples para empezar a consolidar hábitos. Te hablo de gente de un nivel intelectual alto, ¿vale? Desde que estaban al otro lado. ¿Qué pasa? Que yo me di cuenta que esto es lo que hacen casi todas las empresas, esto o sesiones de yoga un día o accesos al gimnasio, esto no genera ningún cambio en la salud del empleado, porque tú estás hablando ahí con esas personas, pero cuando cierran el ordenador y siguen con su vida, no han consolidado nada, se quedan con un 10% de lo que les has dicho, pero aplican menos de un 10 del 10. Claro. Entonces no hay adherencia. Y esto, de hecho, salió un estudio en Johnson & Johnson que probaron un modelo híbrido parecido al de Iki, que es Health Coaching más tecnología, y reducieron el absentismo en casi un 20% y aumentaron la productividad en un 19% en un año de trabajo así. Entonces, este modelo híbrido es otra parte que hacemos, no solo la parte clínica, sino el corporativo, pero bueno, como somos un equipo pequeño, pues tenemos que un poco que priorizar. Hemos hecho algún piloto con una empresa, muy chulo el resultado, es muy interesante, y es algo que las empresas lo podemos ofrecer, pues un piloto de 3-6 meses, con el objetivo mejorar la adherencia, acompañar a los empleados para reducir el estrés y al final, consecuentemente, pues un aumento del ROI, reducción de absentismo, y aquí encajamos mucho en este modelo híbrido. Bueno, muy bien, pues seguro que si alguien que nos sigue quiere hacer ahí alguna conexión, que nos contacte. Alguna colaboración será genial. Bueno, y pregunta un poco complicada, ¿qué título le pondrías, mójate, a esta entrevista? A ver, el título a la entrevista. Claro, podríamos usar la palabra del síndrome del impostor, pero me voy a ir un poco más a algo que venía pensando, ¿no? Que es pues de la consulta al algoritmo, ¿no? Cómo se puede pasar de la consulta al algoritmo, cómo usar la tecnología para escalar el impacto, ¿no? Sería un poco, me quedaría quizá con ese mensaje. Está muy bien esta idea. Bueno, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? Pero más que imagino que en redes, ¿sí? En tu web, todo esto, súper fácil, estaremos conectados, pero lo que me gusta mucho preguntar, si no tenemos internet, si no hubiera internet, ¿dónde te encontrarían? Bueno, creo que sería fácil de encontrar, porque por suerte vivo en un sitio no muy concurrido. Fácilmente estaría en la playa de Cañamel, surfeando, remando, caminando por ahí. O sea, Cañamel sería en el chiringuito tomando un café. Vaya, sería fantástico quedarnos sin internet un par de días. Ahí, y si hay alguna mujer que nos está viendo, hemos montado el primer retiro híbrido, o sea, tecnología más presencialidad en Mallorca, 3 días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, solo para mujeres, pero un retiro profundo. ¿Qué quiere decir? No solo yoga, que es maravilloso, o buena comida, sino que habrá médicos, habrá expertos en piel, habrá expertos en alimentación, habrá expertos en yoga, en respiración, Wim Hof, ¿no? en trabajo de fuerza, todo enfocado a la salud de la mujer más 40. No quiere decir que discriminemos a alguien más joven, pero de más 39 40... o de 38. Claro, más 40 es porque, muy concretamente, es para la fase perimenopáusica, es decir, aquella bajada de estrógenos que ya empieza a los 40 o incluso a veces antes, o 42 más tarde, se abre un melón que la salud clásica no responde. O sea, ¿cuántas mujeres es que tengo sofocos? Bueno, es normal la menopausia. O, estoy irritable o no duermo bien. Bueno, normal.
tómate algo, ¿no? El es normal, normalizar porque te toca, porque eres mujer y pasas de los 40, eso para mí no sirve, ¿no? Entonces, lo que como me preguntan mucho por redes y es un tema que es muy candente y veo que hay muchas dudas, decidimos, vamos a montar un equipo, vamos a hablar de perimenopausia, pero no de perimenopausia, por eso no hemos puesto este titular, sino cómo ayudar a la salud integral de la mujer y un espacio para que pregunten, interactúen. Entonces, en el norte de Mallorca, un sitio increíble delante del mar, hemos montado este retiro, así que bueno, si alguien se anima, que nos escriba habiendo internet y luego nos vemos ahí sin internet. Qué bien, o sea, ahí vas a estar a tope y te van a poder ver. Sí. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, a ti y a por vosotros. esta visita y bueno, yo creo que hemos aprendido un montón de cosas. Pues me alegro. Un montón, así que bueno, que seguimos. Estemos en contacto. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, es una entrevista muy potente, yo creo, y ya sabéis, estamos en Entrevistas de Sofá. Podéis suscribiros a nuestra lista de correo donde vamos informando también de todas estas entrevistas y de todo el contenido que vamos generando.